Saludos compañeros de República Comics, aficionados a los cómics y creativos de los cómics en general. Mi nombre es Carlos Granda. Este es el segundo video de la serie de cómo dibujar al estilo Comic Fan. Este video se va a tratar sobre, básicamente, a muy grosso modo, los pasos para realizar un cómic. Eh, Desde la concepción de la idea hasta básicamente la impresión. Voy a tocar los temas muy rápidamente, muy ligeramente, para quizás más adelante en otros videos especificar cada uno de los pasos. Entonces, eh, empecemos. Los pasos para realizar un cómic. Todo cómic empieza con una idea, con un concepto. En mi caso particular, yo a medida que voy trabajando, que voy dibujando, tengo, siempre que estoy dibujando, tengo al lado de mi hoja una hoja más grande, en blanco, en donde apoyo mi brazo para no ensuciar el hoja en la que estoy trabajando. Pero esa hoja también tiene un doble propósito, es que a medida que voy dibujando, la utilizo para realizar anotaciones. Si se dan cuenta, estas son unas hojas de las hojas que utilizo para apoyar, y pueden ver que está plagada de anotaciones pequeñitas. Esas son ideas que se me van ocurriendo a medida que voy haciendo la historia. Esas anotaciones después intento como organizarlas un poco más, o cuando no utilizo estas hojas las anoto en libretas pequeñas como las que mostré en el video de los materiales que tenía en mi biblioteca. Entonces anoto en la libreta de pronto algunas ideas que tengo sobre la historia o cosas que me gustaría investigar que podrían funcionar para la historia, para la temática de la historia que va a trabajar. Esas ideas después las llevo ya a lo que son un cuaderno más elaborado. Ya investigo lo que tengo que investigar, ya depuro de pronto qué así me sirven o para qué historia la voy a utilizar. Entonces las categorizo de una manera mejor y las paso a una libreta como esta. En esta libreta, como pueden ver, ya es una libreta más organizada. Esto, por ejemplo, es la sinopsis de una historia. Y se alcanza a ver. Entonces lo primero que hago es lo siguiente, que cojo la historia que anoté, los pasos que anoté y todo esto. Entonces hago varias anotaciones. Por ejemplo, aquí hago divisiones de, digamos, los personajes que trata la historia. Entonces pongo el personaje, de pronto una descripción pequeña inicialmente, de lo primero que se me ocurre del personaje. Eh, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en los capítulos, hago la anotación de cada una de las historias que van a estar dentro de este cómic. Y hago anotaciones pequeñas como por viñetas de lo que está ocurriendo dentro de la historia. Entonces este cuaderno, ya mucho más organizado, lo utilizo para todo esto: anotar personajes, anotar ideas de historia, anotar conceptos, hacer el guión más o menos completo que utilizo yo. Eh, yo utilizo un método de historia que es basado en un tipo de narración que se llama dramática. No tiene nada que ver con drama, sino que es un método de creación de historias que tiene que ver un poquito cómo se ven a los personajes. La gente pronto está más familiarizada con el concepto de historia de tres puntos: de inicio, medio y clímax. Dramática maneja un poquito el método de dividió la historia en cuatro partes y enfocándose en los personajes. Más adelante lo explicaré a más detalle el método de creación de historias por medio de dramática. Bueno, entonces ese es mi cuaderno de historias, mi cuaderno de anotaciones, donde hago todo lo que es el proceso de creación de la historia. Obviamente lo que acompaña a cualquier historia es lo que son los personajes. Yo lo que utilizo, como les mostré ayer, es que tengo esas carpetas, perdón, estas bolsas donde tengo mis proyectos en los que estoy trabajando, y cada una de esas bolsas tiene una carpeta. Esta carpeta tiene ya lo que son bocetos de cosas en las que estoy trabajando en este momento. Entonces te muestro aquí una más completa. Ahí está, acá. En esta carpeta tengo lo que son hojas y hojas de bocetos de personajes que voy a utilizar en la historia. Entonces tengo bocetos, tengo algunos rayones de cosas que pronto quiero utilizar, y eso me permite a ir elaborando más el personaje y los diferentes elementos gráficos que va a tener la historia. Eso es lo que tengo en mis carpetas, que los tengo en las hojas en las bolsas de los proyectos. Y esto ya se lo evoluciono más. Una vez que tengo todos esos rayones, tengo que organizarlos más, porque no pueden quedarse simplemente en rayones, en hojas sueltas. Entonces tengo unas carpetas, libretas más grandes, en donde en ellas hago ya
unos bocetos más detallados de pronto de los personajes, de las vistas de los rostros, de expresiones, de cómo sale el personaje general, de lo que se conoce como el turn around o una vista alrededor del personaje en las diferentes poses. Entonces hago todo eso en estas libretas. Y esto lo que me sirve es organizarlo más. Esto generalmente lo que hago es, a veces lo dejo así en la libreta, en algunos casos los trabajo en hojas sueltas, en los personajes, pero los tengo como referencia constante de una u otra manera, de los proyectos que estoy trabajando. Estas hojas sueltas siempre las mantengo en las carpetas de los proyectos que estoy trabajando. Y esto lo que hace es que finalmente todos esos bocetos de personajes los llevo a un formato como este, en donde yo organizo mi hoja de personajes, donde tengo varias poses, tengo algunos detalles del personaje, manejo una hoja de expresiones, y eso me puede servir. Estas hojas las puedo tener en mi mesa como referencia, o las digitalizo y las tengo en mi tablet para tener referencia constante sobre los personajes. Entonces, ya teniendo listos los personajes, ya el siguiente paso lo que es continuamos con la historia. Ya tenemos listo el personaje, ya tenemos lista la historia que esbocé en mi libreta de historias un poco. Entonces ya defino que, en la historia como la voy a dividir. Generalmente la divido por capítulos, obviamente. El capítulo sería básicamente una revista. La revista entonces tengo que pensarla ya digamos por momentos, lo que va a pasar al inicio, lo que ocurre en el medio, obviamente. Cada escena que voy a trabajar dentro de la historia. Y eso lo llevo también, lo tengo en mis carpetas de proyectos en este formato que les voy a mostrar aquí. Este formato que manejo, que es básicamente tener, digamos, está esta página dividido en 4, perdón, en 6. Eso me permite que cada uno de estos rectángulos pequeños es una página. Al lado tengo unos renglones de texto. Lo que voy a hacer es que en esos recuadritos voy a bajar muy bocetudamente, muy rápidamente cada una de las páginas. Ahí se alcanza a ver un poco de los bocetos de las páginas con anotaciones de lo que ocurre dentro de la escena. Entonces, en esta primera boceto, en este formato, hago lo que son los layouts o los diseños de la página muy sueltos, muy rápidos. Que perones hay, que encuadres tengo. Un esbozo sencillito de lo que quiero que quede en la página. Con anotaciones y de pronto con detalles de diálogo. Una vez que tengo todo el capítulo, toda la revista ya en estos formatos, paso a lo que se llama normalmente en el negocio un layout más detallado. Estos, perdón, se conocen en los cómics como los thumbnails. Básicamente porque son dibujos muy pequeños en donde se detalla la historia. El layout, como les había mencionado en el video anterior, lo hago ya en mi página de dibujo, en la página grande. Pero entonces lo que hago es que lo hago en lápiz azul. Como pueden ver aquí, se alcanza a ver un poco los bocetos de la imagen en azul. Pueden ver que están los personajes ya, está bien la estructura de la página, de la composición, están los detalles arquitectónicos, hay algunas sombras marcadas, todo con el objetivo de que me quede muy claro qué es lo que hace en la página, de una vez que ya lo pase a finales, en mi caso en lápices, tenga todo definido, no me toca inventar nada, ya tengo, ya busqué las referencias de lo que quería dibujar, de lo que quería hacer, y lo pasé en azules a mi página. Así no me toca de pronto al momento de estar dibujando tener que investigar algo o pararme en la mesa para buscar algo, porque entonces en mi método de trabajo perdería como la cadencia, como el ritmo de trabajo, y volvería a desconectarme de lo que estoy haciendo. Entonces, una vez que tengo ya el trabajo en azules, ya lo paso a lápices, y finalmente entonces quedaría algo como esto. Es una página ya completa, ya en lápices, con sombras, con detalles. Si se dan cuenta, en esta página se alcanza a ver un poco, muy poquito, los bocetos en rojo de los detalles arquitectónicos, y de pronto se ven algo muy levemente ya tapados por el lápiz, y también un poquito de la sombra azul. Algo se alcanzará a ver ahí. Entonces, son detallitos que quedan viendo. Ya la página sí, entonces como la tengo ya en lápiz, en limpio, lo que hago es que la escaneo, la paso al computador, la escaneo en 300 dpi, no hay una necesidad de un tamaño mayor, la calidad de impresión de las impresoras que se utilizan normalmente para cómics no supera los 300 dpi,
Entonces la escaneo en 300dpi y la paso a Photoshop. En Photoshop, con los ajustes de imagen, elimino lo que es la línea azul. Es un proceso muy sencillo. Se eliminan los azules, los cian, los rojos, para que quede solo la línea negra. Ya entonces en el computador, en Photoshop o en Corel o en Illustrator, en el programa que ustedes quieren, se le maneja lo que son los textos. Yo lo manejo personalmente en Corel, a veces en Photoshop manejo también de pronto lo que son las onomatopeyas, metiéndole todos los efectos de sonido, metiéndole trama audio en Photoshop. En Photoshop también se acostumbra a manejar el color, o en Manga Studio o en Paint o cualquier programa que ustedes deseen manejar, se maneja la parte de color. Hay gente que lo hace también tradicional. Se hace los tramados. Aquí esa página, el formato que yo manejo, tiene algunas guías que eso me indica pronto guías de cortes para manejar lo que son los sangrados de la página, que todo eso sería ya digitalmente. Entonces el montaje se hace digital, se monta ya en Corel, en Illustrator o en InDesign, para que vayan a preprensa, para manejarlos, para ya hacer la impresión. En mi caso también, obviamente, hay que tener mucho cuidado con los textos. Mi esposa me colabora con la corrección de estilo, con la corrección de ortografía, que es algo muy importante, que no salgan los textos malos, no salgan con errores de ortografía. Es un paso muy importante que de pronto a la gente se le olvida, se concentra mucho en la parte gráfica y hacen la parte de textos casi como algo al final, un pensamiento al final. Entonces, ya después de todo este proceso, ya el cómic se va a la impresión, a la litografía, que ya los archivos arreglados, se hace ahí un proceso pues de que no nos toca a nosotros básicamente saber, para que finalmente tengamos finalmente llegar a lo que todos deseamos de alguna otra manera, que es tener nuestro cómic ya finalizado. En este caso yo tengo aquí ya mi cómic impreso, para quien estén familiarizados con mi cómic, que se llama CSG. Como pueden ver, está impreso en grises. Esa es una decisión mía de creación. De nuevo, como todo lo que les estoy mostrando en estos videos, este es mi estilo, mi forma de trabajar. Tiene algunas cosas tomadas de lo que he podido aprender del estilo americano, del estilo japonés de trabajo, pero cada quien puede adaptarlo a su manera. Como decía en el video de materiales, no todo el mundo tiene que utilizar 7 portaminas, no todo el mundo tiene que trabajar con el lápiz azul, no todo el mundo tiene que trabajar en papel, no todo el mundo tiene que imprimir en blanco y negro, sino que son decisiones de cada quien. A mí, por mi parte, me gusta que el cómic quede en blanco y negro. Me parece que una forma gráfica muy bonita, permite que el ojo se mueva sobre la página más libremente que de pronto el trabajo en color. Bueno, entonces esos son los pasos. Como pueden ver, empieza uno con el concepto de lo que es la historia. Puede empezar simplemente como una idea muy simple escrita en un papel, como una frase. Está uno viendo una película y escucha una frase que le gusta, o una frase inspiracional, o un diálogo, y todo eso puede generar una historia. O incluso viendo una película que nos guste, leyendo un libro que nos guste, un cómic que nos guste, y no estemos de acuerdo hacia dónde se fue la trama. Entonces podemos tomar esa misma historia y volverla nuestra, volverla, cambiarla para que el final sea diferente y los personajes sean diferentes. Algo que va a hablar de pronto sobre la creación de historia más adelante es el personaje, la antítesis del personaje, que es una forma muy interesante de trabajar personajes. Entonces, como decía, empezamos con la historia en anotaciones, de ahí la pasamos ya a un formato más organizado, donde tenemos recopilado todas las historias que queremos dejar en nuestra historia, en nuestro cómic. De ahí pasarlo a un guión. El guión no siempre es necesario, depende del método de trabajo. Si es la misma persona la que va a trabajar la parte gráfica y la parte de historia, muchas veces el guión tiende a sobrar un poco, porque es redundante, sabiendo que uno ya tiene la historia realizada en la cabeza o en anotaciones, pasarla estructuradamente como un guión teatral para uno volverlo a leer de nuevo. Simplemente es tener en cuenta los puntos que uno va a dibujar. Bueno, ahí pasamos ya a la parte gráfica. Les mostré cómo era la parte del diseño personal, muy importante. Hay mucha gente empieza la historia basándose en el personaje, tiene un diseño personal muy bonito, pero eso no es una historia. Eh, lo que en verdad mueve a los cómics tiene que ser la historia. Por más llamativo que sea el personaje, si la historia no es llamativa, no vamos a llegar a ningún lado. Y después de tener ya todo desarrollado, todo en bocetos, está lo que es el proceso, que les mostré cómo realizar cada una de las páginas. Cualquier duda que tengan de los pasos, cada uno espero más adelante hacer un video detallando cada paso, de las preguntas que me hagan, de pronto lo que es la parte ya de composición de la página, lo que es de perspectiva, lo que es de anatomía, un método muy interesante de creación de historia de personajes, que es tipo caer exquisito, también lo voy a hacer más adelante. Y creo que es todo por hoy. El siguiente video que voy a realizar va a explicar el formato de cómic. Es básicamente explicar el formato en el que yo trabajo, el formato de páginas de Comic Fan, por qué ese tamaño, por qué las regletas, la diferencia entre el formato que yo trabajo, el formato americano y el formato local.
y que tendrá que ver un poquito también con los tamaños de impresión, para hablar un poco de los tamaños de impresión en Colombia, que tiene que ver con el tamaño de producción de los papeles y los pliegos aquí en Colombia comparado con Estados Unidos y pronto con Japón. Bueno, espero les haya gustado. De nuevo, cualquier pregunta les tienen en los comentarios, los quieren en Facebook. Muchas gracias.